Y con esta sintonía damos paso a la sección ECAI Center de la mano de Adrián Celaya para hablarnos de asuntos de actualidad. Ya tenemos a Adrián al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon, Lere. Egunon. Bueno, ¿con qué temas nos vienes hoy? Bueno, vamos a ver. Para empezar, teníamos unos datos sobre datos elaborados por el Eustat sobre el trabajo doméstico, que pueden ser interesantes, que son más o menos conocidos para los economistas, pero no para el gran público, ¿no? Se trata de la relación que puede haber entre lo que ahora llamamos políticas de conciliación y el PIB, la variable más importante a la hora de medir la evolución de la economía, el PIB, el Producto Interior Bruto, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de una economía, pues hacemos referencia a su PIB. Cuando hablamos de cómo evoluciona la economía de un país, hablamos de la evolución del PIB, ¿no? De si crece o no crece o cuánto crece, ¿no? Claro, por eso es muy importante tener en cuenta lo que sucede con el trabajo doméstico en relación con el PIB, ¿no? ¿Qué ocurre? El trabajo doméstico es un trabajo productivo, ¿no? Es un trabajo productivo, pero que tiene importantes dificultades de medición. ¿Por qué? Pues porque normalmente no se compra y se vende, ¿no? Pero para ver lo que sucede con esto, es importante tener en cuenta, por ejemplo, si para hacer el trabajo doméstico, para hacer el trabajo de nuestra casa, contratamos a una persona, ese trabajo se incluye en el PIB. Pero si lo hacemos nosotros mismos, no. ¿Por qué? Porque en realidad el PIB, se suele decir, bueno, el PIB mide la producción total de un país, pero en realidad no mide la producción, solo mide la producción que se compra y se vende, es decir, lo que se llama producción de mercado, ¿no? Como el trabajo doméstico no se compra y se vende, pues no se incluye en el PIB, ¿no? Entonces, claro, esto es un tema importantísimo dentro de la economía, porque al no incluir el trabajo doméstico en el PIB estamos dejando fuera de la medición económica una parte sustancial de la producción, ¿eh? No es la única parte de la economía con la que pasa esto. También sucede, por ejemplo, con el autoconsumo, ¿no? Esa parte del consumo, por ejemplo, de la producción de los agricultores que la consumen ellos mismos, eso como no pasa por el mercado, tampoco se incluye en el PIB. Esto ahora no es tan importante en nuestro caso, sí lo sigue siendo en los países en desarrollo, pero claro, lo que sí es tremendamente importante es el trabajo doméstico. Porque claro, es un trabajo necesario para la producción y por lo tanto es un trabajo productivo, pero por esta dificultad de medición de que no pasa por el mercado, no se tiene en cuenta en el PIB. Pero claro, ¿de cuánto estamos hablando? Pues bueno, según los datos del Eustat, es una cuestión aproximada, porque claro, tenemos que tener en cuenta qué parte de las tareas que realizamos en casa se entienden como productivas o no, y ahí hay distintos criterios, ¿no? ¿Qué parte es cuando estoy dedicando tiempo a mis hijos, en qué parte es trabajo de crianza, en qué parte es ocio? Bueno, pues es complicado dónde ponemos la barrera, ¿no? Pero bueno, hay distintas estimaciones en cada caso. Y luego otra cuestión es a ese tiempo que dedicamos a ese trabajo doméstico, ¿qué precio le atribuimos? Entonces, bueno, hay distintas estimaciones, a veces se hacen en base al salario mínimo, otras veces en base al salario medio del trabajo doméstico contratado, etcétera, ¿no? Pero bueno, en conjunto, para que nos hagamos una idea, según estas estimaciones del Eustat, tenemos unos datos de evolución entre el 1993 y 2018. En 1993, ese trabajo doméstico representaba, según el Eustat, nada menos que un 47% del PIB. Un 47% que no se contaba en el PIB. O sea, además del PIB, teníamos otro 47% que dedicamos al trabajo doméstico, que se ha ido reduciendo en el tiempo, hasta la última medición, que es del 2018, en el que es un 28% sobre el PIB. Pero es todavía nada menos que un 28%, cual es una parte sustancial del PIB que no se mide de la producción, una parte sustancial de la producción que no se mide en la producción. Y claro, el hecho de que no se mida es algo que ha tenido repercusiones tremendamente importantes, ¿no? Y esto seguramente ya lo hemos comentado alguna vez. El hecho de que, por ejemplo, el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo
cuenta, no se tuviera en cuenta que la mujer ya estaba realizando un trabajo productivo. Entonces, que a un trabajo productivo se le estaban añadiendo 40 horas, ¿no?, de otro trabajo productivo. Claro, esto ha generado un problema impresionante y nos damos cuenta también de la dimensión que esto tiene a la hora de valorar las medidas. Cuando hablamos de las políticas de conciliación, las medidas que se están adoptando pues son pequeñas medidas que, claro, comparando con lo que representa la enormidad del peso de este trabajo doméstico, pues son medidas casi simbólicas, ¿no? Y por eso no extraña que no tengan una gran repercusión, como ha tenido al contrario ese incremento del trabajo profesional. Ha tenido una repercusión enorme cuando vemos cómo se ha ido reduciendo el peso del trabajo doméstico de ese 47 a ese 27%. Pues bueno, ahí vemos que hay otros factores, pero un trabajo muy importante pues ha sido el dejar de tener hijos, ¿no? La caída de la tasa de natalidad. Claro, el sobreesfuerzo que se nos ha pedido, sobre todo a las mujeres, para compatibilizar todo ese trabajo doméstico con el trabajo profesional, pues estamos hablando de una carga inmensa, ¿no?, que evidentemente pues ha llevado a un hundimiento de la tasa de natalidad de forma absolutamente lógica, ¿no? Y entonces nos damos cuenta también de que cuando intentamos compensar impacto pues con medidas para ayudar a los que tienen hijos, con permisos especiales y tal, pues claro, tenemos que ir a medidas muchísimo más radicales que las que se están adoptando para que realmente tengan un peso a la hora de compensar esta sobrecarga impresionante que suponen este trabajo total entre el profesional y el doméstico para las familias. Pues si te parece vamos a ir pasando al próximo tema, que es el tecnofeudalismo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. El tecnofeudalismo es una expresión desarrollada por Varoufakis, ¿no?, que fue ministro griego y un autor muy conocido en círculos de izquierda en Europa, ¿no? Es una expresión que ha utilizado para explicar lo que en su opinión es el nuevo modelo económico en el que nos estamos sumergiendo. Él lo llama tecnofeudalismo, entendiendo que sobre todo partiendo de lo que está sucediendo con la relación entre las personas y las nuevas tecnológicas, ¿no? Dice, las nuevas tecnológicas, pues las nuevas grandes empresas de servicios de Internet, no generan sus servicios como lo ha ido generando las empresas capitalistas, sino a través de una explotación de los usuarios, que de forma gratuita, sin darnos cuenta, cedemos toda nuestra información a esas empresas que la rentabilizan y hacen enormes beneficios gracias a la utilización de los datos informativos que nosotros les proporcionamos. Bueno, Varoufakis plantea que este es un nuevo modelo económico en el que Occidente se está sumergiendo muy rápidamente. Es una reflexión que va en paralelo con otras reflexiones que nos han estado hablando en los últimos años de un cambio de modelo económico, reflexiones que vienen incluso desde las propias grandes multinacionales, ¿no?, que a partir del año 20 ya venían reflexionando en este sentido anteriormente, pero ya plantean que vamos hacia un nuevo modelo económico que le están llamando a veces capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, pero hay muchos autores que están diciendo que los planteamientos que están haciendo ya van más allá del capitalismo. Es decir, que están buscando un tipo de modelo de enriquecimiento de las grandes corporaciones que ya no es el típico modelo capitalista, sino que está yendo más allá, ¿no? El modelo capitalista que se basa en que pues hay un inversor que contrata a los trabajadores, con ellos produce bienes o servicios, los vende en el mercado y con esa venta obtiene unos beneficios suficientes para ir incrementando su capital, etc. Pero estas nuevas modalidades de generación de riqueza, Varoufakis hace referencia a estas multinacionales tecnológicas, ¿no? Pero están hablando también de otras modalidades de enriquecimiento que parten de la tenencia de los bienes de consumo duradero,
por parte de las empresas que ya no venderían los bienes de consumo que producen, se los quedarían ellos y nos los cederían a nosotros pues en alquiler, en pago por uso, etcétera, ¿no? Y es una tendencia que según ellos sí generalizaría a partir de las viviendas, de los automóviles, de los electrodomésticos, de los muebles, etcétera. La idea sería que todos estos bienes de consumo de larga duración ya no los tendríamos nosotros en propiedad, sino que los tendrían las grandes empresas y nosotros tendríamos que pagar por ellos, solo pagaríamos en función de uso. Claro, esto se argumenta en el sentido de que si solo pagamos cuando usamos, pues esto va a ser mucho más eficiente, pero también es cierto que implica una traslación enorme de poder hacia las grandes corporaciones y una disminución del poder y de la autonomía de los ciudadanos, ¿no? Entonces, que nos situaríamos en una situación muchísimo más débil en la relación fundamentalmente con las grandes corporaciones. Bueno, este es un poco, son los debates que se están produciendo. He traído el tema porque de este concepto del tecnofeudalismo se está hablando estos días en la prensa vasca. Varoufakis, que venía utilizando este concepto repetidamente, ahora ha publicado un libro con ese título, Tecnofeudalismo, y bueno, es parte de ese debate sobre ese nuevo modelo que tiene su origen fundamentalmente en las dudas sobre las posibilidades de mantener el modelo anterior. Ya hemos hablado más de una vez como en el modelo en el que vivimos hasta ahora, que es dentro del capitalismo, lo que se ha llamado el modelo neoliberal o el modelo postindustrial, es un modelo que no está funcionando. Llevamos ya en Europa 15 años prácticamente estancados, y eso dentro de un modelo que se está alimentando continuamente a base de un incremento constante de deuda y a base del hundimiento demográfico. Entonces, claramente no es un modelo sostenible a medio plazo, y vamos a ver, en lugar de ello, qué es lo que sustituye. Si es una de estas planteamientos de tecnofeudalismo o nuevo modelo capitalista o qué es, ¿no? Pero bueno, ya seguiremos hablando sobre este tema en otros programas. Eso es, estaremos atentos a ver en próximos programas a ver qué nos traes acerca de todo esto. Pues vamos a ir pasando a otro tema, Adrián. Bueno, vamos a ver, podemos hablar, por ejemplo, también de noticias que están apareciendo, en concreto en la prensa vasca estos días, sobre los problemas de la producción de hidrógeno, y de hidrógeno verde en particular, ¿no? Es decir, un tema que ha estado muy de moda en los últimos años, pero que nos está sucediendo. Los titulares eran en concreto: la escasa rentabilidad ralentiza los proyectos de producción de hidrógeno. Pero claro, los ralentiza de una forma disparatada, ¿no? Por ejemplo, de los 3.200 megavatios que se planteaban en los proyectos de los últimos años de producirlos en base a hidrógeno verde, pues solo hay 25 megavatios instalados y otros 30 en construcción. El resto se ha quedado en papel. Sí, proyectos que están todavía en papel, ¿no? Esto, claro, nos está dando una foto bastante similar a lo que están siendo en general las inversiones en estrategias verdes de las últimas décadas, ¿no? Y nos recuerda el cuidado que hay que tener con estos temas, porque de alguna forma, aprovechando una sensibilidad social en relación con la defensa del medio ambiente, pues surgida ya desde hace 50 o 60 años, estamos viendo cómo en base a, pues bueno, determinadas campañas catastrofistas y tal, se están generando inmensos recursos públicos que van a subvencionar proyectos y estrategias que luego no tienen salida. Pero que se siguen realizando proyectos y haciendo proyectos y financiando proyectos que se rentabilizan estrictamente con recursos públicos. Ahí se generan programas tanto en la Unión Europea como en los estados que financian con muchos miles de millones de euros a los propios proyectos. Las empresas, las grandes empresas sobre todo, entran en ellos porque saben que van a ser proyectos en los que van a tener la rentabilidad asegurada, aunque no tengan mercado, aunque finalmente no vayan al mercado, no se vendan, porque el proyecto en sí mismo está
financiado de una forma desproporcionada por los estados y los gobiernos, ¿no? Entonces aquí hay muchas grandes empresas de rentabilización artificial de inversiones con la que tenemos que tener mucho cuidado y andar, tenemos que tener una desconfianza creciente viendo lo que está pasando, y con otros proyectos, pues en los ámbitos fundamentalmente de las energías renovables, las energías verdes, y ahora lo estamos viendo muy claramente en el ámbito del hidrógeno, ¿no? Que ha sido, digamos, las inversiones de moda en los últimos años. Vamos a ver qué pasa, porque evidentemente las posibilidades de rentabilización de este tipo de proyectos depende también en buena medida en qué medida se taponan otras alternativas. Es decir, como ahora estamos en un entorno geopolítico en el que Europa se está aislando con respecto a los países emergentes y en concreto con respecto a Rusia, se están adoptando medidas de aislamiento que artificialmente encarecen los combustibles fósiles y otro tipo de alternativas, y por tanto artificialmente también están añadiendo rentabilidad a otro tipo de inversiones. Entonces, dependiendo de hasta dónde lleguen ese tipo de medidas, pues también pueden conseguirse la rentabilización de otro tipo de opciones que de otra forma no serían rentables. De esto se está hablando mucho a cuenta del coche eléctrico, ¿no? Claro que sigue siendo una alternativa muchísimo más cara al que solo personas con una sensibilidad altísima o de niveles muy altos de renta pues acceden, pero claro, si tomamos medidas que van encareciendo crecientemente el coste de los vehículos basados en motores de combustión, pues obligaremos a la gente cada vez más a comprar vehículos eléctricos, pues porque no tendrán más remedio. Pero bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona de una forma más o menos natural o más o menos artificial. Uh-huh. Eso es, pues también estaremos atentos a ver la evolución de esto. Y vamos a ir acabando, Adrián, si te parece, con un último tema, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, pero bueno, de un último tema tenemos tiempo. Sí, el tema que habíamos comentado era hablar algo sobre el negocio de la alta cocina, ¿no? Uh-huh. Es un tema del que también está hablando la prensa estos días, y bueno, para entendernos, estamos viendo pues un goteo de noticias sobre negocios de alta cocina que se cierran por ruinosos, ¿eh? Claro, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, con frecuencia se está comentando, los expertos en gestión empresarial están comentando que son negocios que se están gestionando de forma ruinosa, ¿no? Es decir, que se están gestionando muchas veces no en base a lo que los clientes quieren, no en base a la rentabilidad o la eficiencia empresarial del negocio, sino en base a la obsesión de los líderes de estos negocios por convertirse en grandes figuras en base a conseguir lo que se llama estrellas Michelin, etcétera, premios de este tipo, ¿no? Premios de los gobiernos o de estas empresas de referencia que les hacen muy conocidos, ¿no? Les hacen muy conocidos, pero en base a, conseguir unos niveles de especialización en determinados platos que son solo viables en base a unos precios disparatados y en base a una explotación constante de la mano de obra. Entonces vemos muchísimos casos de negocios de este tipo en los que se explota de una forma infame a personas jóvenes o a personas que se traen de otros países y a precios disparatados para los usuarios, con cientos de euros evidentemente, y que, algunos usuarios admiten, pero solo algunos, ¿no? Entonces tiene un mercado muy estrecho, tiene unos niveles de explotación laboral impresionantes, y así todos los negocios son ruinosos. ¿Por qué? Pues porque se han desarrollado productos no en base a que eran interesantes para el cliente, no en base a su lógica, en la lógica de negocio, sino en base a conseguir a toda costa esa estrella Michelin, ¿no? En base al enloquecimiento personal por conseguir esas estrellas a toda costa.
Son negocios que se toleran también, pues muchas veces, porque como la inspección de trabajo mira para otro lado, ¿no? Y hace caso omiso de situaciones de explotación laboral infames que todo el mundo sabe que realmente se están produciendo, ¿no? Y así todo, pues bueno, pues necesitan pues poner precios a esos platos de cientos de euros que, pues bueno, que solo unas pocas personas pueden o quieren pagar, y que al final acaban dejándoles fuera del mercado. Pues bueno, Adrián, si te parece, vamos a ir dejándolo aquí por hoy. Muy bien, de acuerdo, Leider, pues hasta la semana que viene. Eso es, hablamos la semana que viene. Bueno, es que ricasco, Adrián. Vale, es que ricasco, Suri. Agor.